¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. ¿Cómo ves si le llamamos a esta transmisión una transmisión de vida? Así es, claro que sí. Me gusta. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy contentos, bendecidos. Habla. Estamos contentos, mi amor, porque el Señor ha sido fiel. Hemos visto su fidelidad en nuestras vidas. Te voy a decir dónde yo he visto la fidelidad de Dios, en los detalles. Así es. Ahí es donde vemos la fidelidad de Dios, en los detalles. Piensa en eso, medite. Así es. Mire los detalles. Le estoy hablando desde el detalle de, mire, así es. Respirar, el detalle de comer, el detalle de comer, muy rico detalle. Ay, y especialmente, muy rico detalle. especialmente acabamos de terminar las fiestas navideñas. Bueno, todo empezó desde el pavo, ¿no? Estamos muy contentos de estar una vez más transmitiendo con todos ustedes porque estábamos desesperados por que entrara el nuevo año. No para que se acabara el otro, sino porque tenemos mucho que decir. Dios nos ha hablado tanto, nos ha dirigido tanto. Ay, mi amor, es tan maravilloso. Por eso hasta seguimos con esa asignación, cómo escuchar la voz de Dios. Hemos seguido el sistema oro, que es de mucho valor. El sistema oro es oír, reconocer y obedecer la voz de Dios. Eso ha sido una clave para nosotros muy linda de parte del Señor. Escuchar su voz, qué es lo que está diciendo en este tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Señor en nuestras vidas, en este tiempo, lo que estamos viviendo? Entonces, todo se está acomodando en su lugar, ¿verdad? Así todo. Por ejemplo, Compass to the Nations en inglés, compás para las naciones en español. Yo le digo a mi esposa, cada vez es más preciso lo que estamos viviendo. Dios está haciendo cosas a nivel político, por ejemplo, abriendo pueblos, naciones, trayendo un orden. ¿Solo para qué? Para que Compass to the Nations vaya y llegue a esos pueblos donde antes le decían no al evangelio y ahora le van a decir sí. Y bueno, para eso estamos. Y eso es lo lindo del Señor, que nos ha dado esos, en la organización de Compass to the Nations o Compás para las Naciones, es abarcar todas las naciones. No nos puso límites el Señor, mi amor. Y ahora recuerdo también que cuando las congregaciones se establecieron, el Señor nos dio ese nombre, Centros de Fe Internacional. Cuando abrimos también fue una non-profit, una corporación no lucrativa. Que ahora están los pastores de las congregaciones de Centros de Fe Internacional. Y cuando lo empezamos era aquí en Estados Unidos. Sí. Y después abrimos una organización también en México. En otro país, sí. Tenemos en México no les dicen non-profits o organizaciones no lucrativas, le llaman asociaciones religiosas. Y en México tenemos una asociación religiosa. ¿Y cómo crees que se llama? Centro de Fe Internacional. Nada más que ya tuvimos que agregarle evangélico cristiana. A lo que voy es de que el Señor siempre nos ha dicho, no se limiten. Eso. No se limiten. Mi palabra tiene que correr velozmente sobre la tierra y se está agilizando y cumpliendo sus promesas. Y tú y yo hemos visto, mi amor, que todo lo que logremos o hagamos está fácil y sencillamente establecido en un solo principio: oír, reconocer y obedecer la voz de Dios. Así de sencillo. Yo creo que el trabajo nuestro se ha hecho más fácil, diría que hasta menos estresante. Eso es. Cuando nos dedicamos exclusivamente, y nunca se me olvida cuando empecé en el ministerio contigo y que establecíamos la primera obra, a mí Dios claramente me dijo, tu trabajo no es ser pastor. Es más,
todo lo que hagas es la verdad, nada más es añadidura o es parte de, pero tu único trabajo, y nunca, por eso ahorita lo traigo a memoria, es el único trabajo al que yo te llamé es a caminar conmigo en mi palabra. Amén. Ese es el único trabajo que tú tienes. Cuando yo entendí eso, mi amor, a mí me quité mucho estrés de encima, enfermedades que le dan a muchos líderes, pastores, porque sienten que la carga es de ellos, que ellos son los que tienen que hacer el trabajo y no que no lo hiciéramos nosotros, pero yo dije, es cierto, Señor, porque me pueden quitar todo. Me pueden, y de hecho nos han quitado todos los púlpitos, todas las iglesias, ¿te acuerdas que establecimos? Yo lo primero que les decía es, estoy buscando, en primera reunión nos parábamos ahí en ese púlpito y me acuerdo, decía, estoy buscando a alguien que me quite de aquí. Yo diría, mi amor, que los has heredado. Sí. Los has heredado a hombres y mujeres con un corazón igual, que aman a Dios, y por eso esas obras siguen floreciendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la mañana, y cómo un líder se replica en otros, ¿verdad? Cómo vemos eso suceder. Hoy en la mañana recibíamos uno de los mejores textos que nos enviaron una de las congregaciones, los pastores Julio y Carolina. Nos mandan unas fotografías maravillosas que a mí se me puso la piel de gallina y me daban ganas de llorar porque fueron a darle una atención especial a la obra que tenemos en el sur de Matamoros. Una obra que se estableció hace años y que necesitaba dársele el último toque. Le pusieron el nombre de Centro de Fe Internacional en medio de una colonia, mi amor. Allá no, ni siquiera en lugares estratégicos de transportación. Allá en una colonia donde antes era el basurero. Donde hay mucha necesidad. Y donde hay mucha necesidad. Y ver a los hermanos limpiando alrededor del templo porque no está ni siquiera pavimentado ese lugar. Y ese era el corazón tuyo y mío cuando establecimos las obras. Abrir y establecer, pero siempre estábamos pensando cómo podemos traer más personas a que caminen con Dios. Básicamente ese era el objetivo. ¿Cómo podemos traer más personas que puedan caminar con Dios? Y todo esto tiene mucho que ver con el tema que hoy queremos tratar a la misma vez. Eso es. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, decimos. Vamos a seguir trabajando en las 3 columnas. La columna de la fe. Nunca nos vamos a mover de ahí. La palabra profética más segura. No solo creer, pero confiar. Así es. Una fe inquebrantable. Una fe que digamos plenamente convencidos. Así es. ¿Y la segunda? La segunda es, mi amor, el carácter. Se unió el carácter a la fe. Y estas dos dieron a luz la generosidad. La tercer columna. Fíjate qué bonito eso, ¿verdad? La fe más el carácter da a luz la generosidad. O vamos a ponerle de esta manera: fe más carácter igual a generosidad. Así es. No vamos a dejar de decirle esto. Ustedes que nos siguen en las redes sociales, los que siguen nuestro ministerio, van a aprender siempre estas 3 cosas con nosotros. Es todo lo que le vamos a estar diciendo de los diferentes ángulos, como Dios nos lo esté diciendo, hablando, qué sigue. Y cuando estábamos planeando para el inicio de este año, yo le decía a mi esposa, ya sé lo que tenemos que empezar a implementar. Es el área del carácter. Así es. De hecho, esta semana hablábamos con una hermana muy querida de hace muchos años que no hablábamos con ella. Y ella estaba muy contenta porque nos comentaba, gracias pastores, porque cuando ustedes estaban iniciando la obra, ustedes siempre han predicado la palabra de fe. Fue algo que yo aprendí y que ahora se la estoy enseñando a mis hijos. Qué hermoso. Dice, y me enseñaron a dar.
Dice, yo a mi familia, por eso le digo yo a mi familia, a veces hay escasez porque no hemos aprendido a dar. Wow. Y Fíjate, eso, me gusta eso, me gusta eso. Aplica, Medir así la es. escasez en referencia a lo que hemos dado. Así es. Wow. Y acuérdate que esa palabra siempre la aprendimos con el pastor Ezequiel, que era nuestro pastor y sigue siendo nuestro pastor, que la llave para recibir es dar, porque el que da, recibe. ¿Y Dios nos hizo? Para dar. Y le dije, pues mi hermana, pues te vamos a poner después de tantos años, te vamos a poner al tanto de lo que ahora se ha unido a la fe, se ha unido el carácter y sigue la generosidad, entonces el seguir dando. Así es más fácil enseñar el tema de la generosidad, del dar, cuando tenemos bien fuertes el pilar de la fe y el pilar del carácter. Amén. Porque damos correctamente, por así decir, y lo damos bajo convicción. Por ejemplo, los que caminamos en fe, siempre hay preguntas que ya ni nos hacemos. Sí. Yo les voy a dar solo un ejemplo. Cuando una persona a mí me viene y me pregunta, pastor, el diezmo, ¿es todavía tenemos que diezmar o es del Antiguo Testamento? Yo siempre con mucha prudencia y mucho amor trato de no meterme mucho a ese tema. ¿Sabes por qué? Porque las personas van a tener esas preguntas cuando su nivel de fe está muy bajo. Entonces, tampoco para ofenderlas, yo lo único que hago es les digo, pregúntale a Dios. Así es. Pregúntale el oír a Dios. Porque los que somos de fe ya ni siquiera nos hacemos ese tipo de preguntas. Sí, porque ya están contestadas. Ya sabemos por qué damos. Ya sabemos, ya se nos reveló que nosotros fuimos hechos para dar. Entonces, ya no es un tema de discusión, diría yo. Por Ahora eso, ¿Sí? Por eso usted nunca va a ver que nosotros vamos a estar atacando o discutiendo sobre esos temas. No. Porque ese es, ya está contestado. No tenemos ese problema. Lo que se nos ha revelado en el corazón ya no lo cuestionamos. Así no es. lo preguntamos, y lo hacemos. Dicho sea de paso, la generosidad no la vamos a aplicar en referencia a dónde vivamos. La generosidad funciona en cualquier país, esté en la India, esté en China, esté en Rusia, esté en los países menos desarrollados. Si usted camina en la verdad de la fe de la palabra y el carácter, que es el discipulado, la generosidad simplemente va a venir así, solita, no va a tener ni que andar acarreándola. Así que, perdón, yo te interrumpí en algo. ¿Ibas a decir? Mi amor, pues. Ya no te acuerdo. Perdón, ahorita me recuerdo. Perdón. Lo que pasa es de que en estas siguientes semanas usted va a estar escuchando de nosotros temas de los valores. Nosotros tenemos un sistema de mesas redondas que tomamos y que llevamos cada semana con nuestra familia, a veces con otros hermanos, líderes, que ha sido un sistema maravilloso, que nos ha ayudado a ponernos en perspectiva, a hacernos responsables de nuestras decisiones, a ser más confiables, más transparentes y sobre todo, mi amor, poder identificar también el espíritu de los demás. Exacto. Nos ha ayudado mucho. Desde que empezamos a tratar con las mesas redondas, yo me di cuenta que las personas afines a nosotros o que quieren seguir lo que nosotros estamos haciendo, se pegan. Se hace como un imán, una atracción, porque hablamos lo mismo, ministramos lo mismo, se identifican. Nos identificamos. ¿Ya? Porque recuerda, el Señor dijo en el libro de Génesis que él cuando puso los árboles y aún las plantas, él habla de que les puso semillas según su género. Y mientras nosotros trabajemos en esas tres áreas, vamos a seguir viendo eso fluir en nuestras vidas. Y uno de los valores que tratamos mucho nosotros en nuestras mesas redondas es que vamos a hablar, es el valor de la empatía.
el valor de la empatía ha sido un valor muy, muy lindo, mi amor, para ti y para mí. Nos ha ayudado Amén. mucho Así es. a crecer. Y ¿qué has aprendido tú del valor de la empatía? Wow. La empatía, mi amor, para mí hay una escritura que lo define. Ok. En el libro de Proverbios, ahí la palabra dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Una de mis La favoritas. relaciono mucho con la misericordia. Pero dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Es importante también eso. Yeah. La empatía, mientras leía la escritura, quería saber más qué pensaba Dios con respecto a la empatía. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? La misericordia, pero en otra versión dice el amor. Oh. El amor de Dios hacia nosotros y cómo poder reflejar el amor de Dios hacia alguien más. Y básicamente la empatía es hasta cierto punto meternos en los zapatos de alguien más. Así es. Y yo firmemente creo que lo que tú y yo hemos logrado hacer en nuestro ministerio, todo lo que el Señor nos ha permitido hacer, para mí ha estado basado en dos cosas muy importantes. El amor a Dios. Así es. Esa pasión que tenemos para el Señor, pero segundo, la pasión y compasión que tenemos por las personas. Amén. Así Eso a mí me motiva extraordinariamente. Siempre cuando esas dos cosas están bien balanceadas. Porque hay muchos que aman a Dios, encuentran esa salvación, esa esperanza que no tenían. Pero una vez que lo tienen, se olvidan de los demás, se separan. Pero cuando combinas bien, estás cumpliendo la ley completa. Sí. El mismo Señor Jesús dijo, contra tales cosas no hay ley. En eso se complementa la ley, dice, y los profetas, ni siquiera solamente la ley, y los profetas. Entonces, para mí, la empatía es como los sinónimos de empatía para mí es compasión, Así misericordia. Decías tú eso de amor, es una expresión, diría yo. Expresión de amor. De amor. Y siempre, por ejemplo, cuando tú y yo hacemos un proyecto de producción, de meternos a la televisión, de hacer lo que Dios nos muestra que hagamos, siempre pesamos dos cosas. Es lo que Dios nos está diciendo y lo otro es lo que la gente necesita. Exacto. Yes, la Y necesidad. hoy, lamentablemente, por ejemplo, la mercadotecnia está muy fuerte en eso. Le dan al cliente o le venden un producto basado en sus necesidades. Sí. Pero es una necesidad temporal, Yeah. una satisfacción temporal, pero se hacen empáticos a la necesidad de la gente. Curiosamente, por ejemplo, si alguien empieza a buscar en las redes sociales de maquillajes, te empiezan a salir comerciales de maquillajes y ese es el mejor y aquel es el mejor, porque está basado en la necesidad de las personas. Cuando tú y yo hemos decidido qué vamos a hacer en el ministerio, siempre estamos analizando, hacemos estudio de mercado. Por ejemplo, el caso de La Frontera. Cuando nos metimos a comprar tiempo en televisión en La Frontera, es porque pensamos en dos cosas. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y el Señor nos mostró que trabajáramos donde Él estaba trabajando. Amén. Y segundo, Dios me dijo, no hay mejor lugar en donde ustedes puedan compartir el evangelio para yo salvar gente que en las fronteras. Amén. Fuimos Así es. empáticos, ni siquiera vivimos en las fronteras. No. Invertimos fuera de casa. Todo lo invertimos en las fronteras pensando en tantas personas de tantas naciones. Así es. Que se unieron a la frontera. ¿Vinieron? Que vivieron y que siguen algunos todavía viviendo en las fronteras. Ahora no vivimos en las fronteras, mi amor, pero sí las visitamos muy seguido. Y justo en el tiempo donde había tanta gente de otros países que habían llegado,
nosotros lo vimos, cómo vivían en carpas, ahí en la frontera, en el puente internacional, la necesidad que había, la gente sin falta de comida, sin poderse bañar por días. Mi amor, los altares de muertos que hacían ahí. Los altares para, pues, ver la facilidad de poder cruzar. Muchas cosas sí logramos ver nosotros en ese tiempo. Aún eso nos motivaba. Así es, las restricciones tan difíciles que había aún para nosotros cruzar a Estados Unidos. Pero, ¿sabes, mi amor? Yo a veces batallo un poquito con el valor de la empatía. ¿Por qué, mi amor? Porque a veces cuando ves la necesidad de una persona, de hecho nosotros lo vivimos cuando teníamos los programas. Yeah. La necesidad que a veces no está bien que yo me cargue el problema de esa persona. A veces cuando alguien tiene un problema o una necesidad, a veces es difícil. Sí. Para mí, decir, Señor, o sea, hay alguna mamá que está sufriendo con su hijo o veíamos la necesidad de los niños en las calles, decíamos, Señor, ¿cómo podemos ayudar? Y eso a veces me preocupaba y yo sé que no debo dejar que eso me preocupe, sino ponerlo en las manos del Señor. Y si yo tengo una verdad o un recurso con el que yo puedo ayudar, digo, Señor, voy a hacerlo. Es mejor hacer algo y poco. Exacto. Que no hacer nada. Fíjate que hubo una persona, un médico, que ayudó a definir una empatía correcta. Porque la palabra empatía también viene de simpatizar con la persona, pero no se ha encontrado un sinónimo o ni siquiera un antónimo de la empatía o contrario. Se cree, por ejemplo, que la apatía pudiera ser lo contrario a la empatía, pero aún así todos empatizamos con algo, ¿verdad? Yes. Pero este médico le puso hasta un nombre para que podamos nosotros cuidar que la empatía no se vaya de las manos y se convierta en una depresión o que se convierta en un dolor o una carga innecesaria. Y él le llamó ecpatía. Es decir, límites al dolor, porque eso es lo que significa. Sí. Empatizar es estar de acuerdo con el dolor o ponerte en el dolor de las personas. Pero ecpatía es ponle un bloqueo al dolor. Eso es lo que dice el valor. El valor nos dice, debemos empatizar con las personas, escuchándolas y teniendo interés por ellas, estudiando sus necesidades con una determinación a poder comprenderles, aún las personas que son difíciles de amar. Hay personas que a veces son groseras por una razón o son ofensivas por una razón. ¿Sabes? Yo tengo una costumbre en las redes sociales especialmente. Yo he aprendido mucho eso. Si años anteriores alguien nos hubiera atacado a nosotros en las redes sociales, que es obvio, no todos tienen que estar de acuerdo con lo que enseñamos, yo quizá hubiera respondido y también, o simplemente bloquearlos o contestarles mi punto de vista. Y en este año Dios a mí me enseñó con el valor de la empatía. Así es. Entre el valor de la empatía, el de comprender a las personas, el de escuchar. A mí lo que he hecho cuando alguien nos envía un mensaje y que nos ataca a través de un comentario en las redes sociales, yo tomo ese comentario y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a poder contestarle comprendiendo a esta persona y siendo empático con su necesidad. Y mi amor, yo me sorprendo. A veces te enseño a ti el comentario que voy a responder y tú me dices, wow, está muy bien. Porque no, en ningún momento estoy contestando para defenderme. No. De hecho, hay algunas personas que les he dicho, porque también está el valor de la crítica. Tenemos uno de los 48 más valores. Adelante. Es el de la crítica, muy poderoso, porque algunas críticas sí pueden ser verdad. Cuando nosotros estamos frente a una cámara con ustedes, no significa que somos perfectos. No significa que siempre vamos a tener la razón. Y es de mucho valor lo que usted pueda comentarnos. Y
yo a veces he contestado y he dicho, es posible que tengas la razón, pero lo voy a orar, voy a meditar con el Señor. Y Dios a veces sí me ha corregido en ciertas áreas de mi vida y me ha mostrado, me ha dicho, ¿sabes qué? Te estás yendo un poco más hacia allá. Regrésate. Sé empático. Sí, porque comprender a las personas. Sí, yo te voy a decir, y esas son cosas que a veces tú y yo hablamos entre nosotros, y ahorita que se presta porque el valor de la empatía es muy poderoso. Yo te decía, mi amor, a veces es muy fácil hablar desde el ángulo cuando tienes necesidad y desde el ángulo cuando no la tienes. Es cierto. A veces, lamentablemente, cuando no teníamos nada, a nadie nos ofendíamos o no nos molestaba. Sí. De hecho, le pedíamos a Dios misericordia para que tuviéramos a veces hasta para comer. Pero en el momento que cambiamos de no tener a tener, en lugar de ayudar a otros, lo que hacemos es criticarlos y decir, no tienes porque eres flojo. O no tienes porque no tienes educación, porque no estás preparado. Nos volvemos en jueces, nos convertimos en jueces. Ahí es donde yo he aprendido el valor de la empatía. Yo me voy a poner en la situación. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues voy a escucharlos. Si tengo una pregunta, voy a hacerles una pregunta para escuchar por qué está en esa situación. Si tengo la oportunidad si se me da la oportunidad. Así es. Y mi amor, para mí esta escritura cobra mucha vida porque dice, no se aparte de ti la misericordia y la verdad. La verdad es que yo tengo el recurso más poderoso, que es la palabra de Dios. Que si yo puedo ayudar con algo físico, con algo, a veces con finanzas, a veces con eso, pero creo que algo que también a mí me ha ayudado mucho es las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús traen consuelo, traen esperanza, te levantan. A mí no se me olvida, en una ocasión que yo me sentía mal, fui al médico. Cuando estoy con el médico, yo le estoy explicando a él lo que yo siento. Sale, regresa con una receta y me dice, ¿esto es lo que te vas a tomar? Bueno, yo normalmente, pues yo pregunto, ¿verdad? ¿Para qué y cuánto tiempo tengo que tomar este tratamiento? Y me dijo, lo vas a tomar toda la vida. Sus palabras fueron muy crueles para mí, muy frías. Dijo, lo vas a tomar toda la vida. ¿Por qué crees? Dice, que esto se te va a quitar. Tienes que aprender a vivir con esto. Cuando yo salgo de ese lugar, salgo y mi hija Venecia me estaba esperando en el carro. Y le dije yo a ella lo que estaba viviendo en ese momento. Y gracias a Dios porque nosotros podemos dar esa esperanza, esa fe de la palabra. Por eso lo predicamos, por eso lo compartimos. Y ella me dijo, no, mamá, esa no es tu herencia. Dios dice otra cosa. Y ella, con esta verdad de la palabra, algo que yo ya sabía, pero yo en ese momento cuando el médico me lo dijo, yo sabía que esas palabras no venían de Dios, que yo sabía otra verdad, pero como me sentía muy vulnerable en ese momento, llego al carro, ella me abraza y me dijo, eso no es lo que Dios dice, mamá. Su palabra dice que tú ya fuiste sana y que Él llevó todas tus enfermedades. Esa verdad cobró vida en mí, algo que yo ya sabía, una promesa que estaba ahí, pero el hecho de que alguien más, por eso cuando se acercan a mí, hermanas o quien sea, que vienen con una necesidad, me gusta escucharlas y compartir esta verdad. La palabra de Dios es verdad. Es lo que nos va a ayudar y cobra vida en nosotros, cobra esa energía. Dije, gracias, sí, Señor, gracias porque estoy sana, estoy sana completa. Tu palabra dice que por tu palabra yo ya he sido sana por tus llagas. Yo lo recibí, mi amor, y ese tratamiento no me lo tuve que tomar todo porque vi la mano de Dios en mi vida.
Me estás diciendo algo muy importante, mi amor. Me estás diciendo que la manera en que somos empáticos es diciendo, Así hablando. es, Lo que hablando decimos, la verdad de Dios. sí, lo que Amén. decimos puede ser que seamos empáticos con alguien o puede dañar para siempre Exacto. la vida de una persona. Ciertamente el libro de Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes Así de es. espada. Así es. Golpes de espada. Si tú no hubieras tenido el fundamento de la palabra, y puede haber miles ahorita Así es. que no tienen el fundamento lo que tú tenías. Yes. O que no tenías Hay una muchos hija que de fe, no lo tienen, como así tu es. hija que vino y te dijo, Sí. no, mamá, Así es. no lo que Dios dice. ¿Qué de aquellos, que esos médicos que no tienen empatía, Así es. que tienen apatía o están contrarios a eso, le dicen a las personas y lo creen? Y te pueden condenar a veces para toda una vida. Te Y pueden. a veces, mi amor, una palmadita, un abrazo, un beso, puede ser también nuestra manera de reflejar empatía a una persona en necesidad. Yo creo que la mejor manera, aunada a lo que acabas de decir, de ser empático con alguien es escuchándolo, oyéndolo. Nada más. Así es. Estar ahí para esas personas, estar disponible para esas personas. Y la primera oportunidad que tenemos, algo que yo he aprendido es esto. Cuando voy a responderle a una persona que no está de acuerdo conmigo o que yo no estoy de acuerdo con ella, Sí. una manera de yo protegerme y de ayudar también a la persona, siempre les digo, te agradezco mucho tu opinión. Ya con eso, mi amor, yo me desarmo y desarmo a esa otra persona. Así es. Y después les digo, tu opinión para mí es muy valiosa, porque sí lo es. Aunque no esté de acuerdo, es muy valiosa. Pero ya de ahí empiezas este proceso de ser empático. Porque una de las características de desarrollar y de usar el músculo del valor de la empatía es siendo humilde. Amén. La humildad Yes. es clave para poder desarrollar y valorar. ¿Qué significa ser humilde? Es decir, yo estoy determinado a no ganar. Con que en tu mente te metas eso y decir, en esto no voy a ganar. Voy a dejar que otros ganen. Así Voy a cederte ese derecho que tienes Yes. de ganar sobre mí. Así Y es. a mí me ha ayudado mucho eso. Y No, dime, mi amor, perdón, y dime si Jesús no tenía ese valor así es. de la empatía, de ser misericordioso y Yeah. amoroso. Misericordia, una vez yo lo entendí de esta manera. Misericordia, la misericordia del hombre es sentir empatía, es sentir compasión, a veces hasta lástima y querer ayudar, pero hasta ahí. No puedes hacer más. No puedes hacer más o mucho. Exacto. Siempre va a haber una limitante porque eres tan humano como la otra persona. Pero la misericordia de Dios es que no solamente Él tiene compasión por nosotros, se apiada de nosotros, Así ve es. nuestro dolor, pero Él es el único que sí se hizo carne para mostrarnos su empatía, pero no solo eso, no solo tiene misericordia o empatía, pero tiene el poder Amén. ilimitado Gracias, para hacerlo. Si esa persona está pasando por enfermedad, Él muestra su empatía, no solamente diciéndole, ay, lo siento mucho, pero le dice, levántate y anda. Amén. No solamente ve al ciego con una necesidad o una limitación y le duele verlo, Así es. pero no se queda ahí. Le dice, ¿quieres mirar? Y tiene el poder. Eso es lo que diferencia la empatía Amén. de Dios y a la de nosotros. Pero ¿qué les parece si practicamos la empatía de Dios nosotros? Amén. Nosotros Así no es. tenemos el poder, pero tenemos uno dentro de nosotros que sí lo tiene. Eso, mi amor, es lo que a mí me motiva a orar por las personas, de saber que no solamente puedo ver la necesidad, pero tengo el poder dentro de mí
que no es mi poder. Espíritu Santo. Exacto, el poder ilimitado. Por eso el Señor dijo, por tanto, vayan, id y haced discípulos. Y luego yo te platicaba esto muy interesante la semana pasada. Qué atrevimiento del Señor Jesús cuando mandó a los 12 y luego mandó a los 70 y les dio unas instrucciones sencillas. Les dijo, vayan y si hay un muerto, resucítenlo. Si hay un enfermo, sánenlo. Si hay un endemoniado, sáquenle el demonio. Yo decía, caray, qué asignación tan sencilla, así como que vayan. Sí, vayan y háganlo. Y estos hombres tuvieron la fe suficiente para creer que lo que Jesús les estaba ordenando lo iban a hacer. Y curiosamente sucedió. Ellos regresaron y dijeron, Señor, no solamente pasó todo lo que nos decías que hiciéramos, aún los demonios se sujetan a tu nombre. Maravilloso. Tenían todo el respaldo de Dios. Mi amor, cuando tú y yo pasamos por este valor, esta mesa redonda de la empatía, nos dimos cuenta que sí podemos ser realmente empáticos. Así es. Porque tenemos un poder sobrenatural, no de nosotros, de Dios. Amén. Para poder mostrar. Tenemos el corazón de Dios. Exactamente. Así que, mi amor, a veces no te preocupe mucho ver a la gente sufriendo, porque tienes el poder. Así es. Tú sabes que muchas veces tú y yo no hemos tenido los recursos para ayudar a todos los que necesitamos, especialmente los de la televisión. Ajá. Las llamadas que hemos recibido, los textos que recibimos, nos pueden mucho el saber que a veces no tenemos las finanzas suficientes, no solo para estar un día a la semana, pero toda la semana. Quisiéramos estar toda la semana. Pero lo que tú y yo sí sabemos hacer es orar. Amén. Y en esas oraciones, todo nuestro corazón se lo ponemos a esas personas y toda nuestra fe. Y tú y yo hemos visto cosas extraordinarias suceder en nuestras vidas. Así que hoy, si usted está pasando por una situación así, no se preocupe. Dios es empático a su necesidad. Así es. Él sabe por lo que usted está pasando. Y nos ha enviado a mi esposa y a mí ahorita para decirle que Él no se olvida de usted. Que así sabe. Él está metido en su piel. Él está metido en medio de su necesidad. Y que es afín a usted. Pero no solamente eso, que tiene el poder para ayudarlo. Si usted lo quiere, por supuesto. Y está dispuesto a recibirlo. Con eso le dejamos. Piénselo, medítelo. No vamos a orar ahorita por usted. Piénselo. Y si quiere ese poder, escríbanos ahí en los comentarios. Llámenos, ahí está el WhatsApp. Márquenos o envíenos un texto que diga, pastor, yo quiero vivir la misericordia de Dios. Ayúdenme, denme y enséñenme el camino, cómo llegar ahí. Es posible. Mi amor, es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar relacionando valores con la palabra de Dios, que es la combinación perfecta. La palabra de fe. Sí. Y en esta ocasión, mi esposa y yo vamos a hacer algo muy interesante. No le vamos a poner límite a estos podcasts. Así que si usted lo está viendo, por ejemplo, pedacitos, los está viendo en redes sociales, en el YouTube vamos a poner todo el programa. Si nos pasamos una hora, no importa, no nos están cobrando ahí. Ahí sí no nos están cobrando. Y lo que vamos a estar haciendo es animándole a que se conecte a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar poniendo todos estos podcasts. Los vamos a estar insertando para que usted se alimente. Vamos a poner una serie especial del 2026 de los valores que vamos a estar enseñando esto a todos ustedes. Vamos a ir reforzando nuestro carácter para ser más confiables para el Señor. Me gusta mucho eso. Gracias por habernos acompañado hoy, mi amor. Gracias por ser empática a mi necesidad también. Porque siempre estás cuidando y esto y lo otro. Gracias, mi amor. Te amo mucho. Les amamos a todos.